¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy quiero comentar con ustedes el tema que expongo, por supuesto, en términos resumidos en mi artículo del periódico El Universal de este día, de este martes 11 de noviembre de 2025. Ya casi se acaba el año, estamos a punto de llegar al final y la Suprema Corte de Justicia sigue trabajando a marchas forzadas, hace bien, sacando muchísimos asuntos y trato el día de hoy un tema que en realidad abarca dos vertientes que me preocupan. Una tiene que ver, bueno, las dos, lo pienso de repente así sobre la marcha, las dos tienen que ver con la función legislativa. Y podría resumirlo en el hecho de que quien debe legislar no lo hace bien o no complementa las cosas que deberían estar en la ley, y quien no debe legislar, que son los ministros de la Suprema Corte, bueno, ministras y ministras, ellos sí quieren legislar y esa no es su función. Hay que resolver esta tensión. El asunto tenía que ver con un proceso penal en el cual se había suspendido la audiencia oral de juicio, es una fase que tienen los juicios penales, que se supone que debe ser ininterrumpida. Bueno, no se supone, se ordena legalmente que no debe interrumpirse. La idea, lo ideal en estos casos, es que en presencia del juez, que es lo que se llama la inmediación, que hay ahí una relación inmediata, que el juez pueda valorar, ver cómo reaccionan los que declaran, los testigos, la víctima, si declara el imputado, en fin, que tenga una percepción directa de lo que ocurre en el juicio y que de manera continua se presenten las pruebas, se den los argumentos y todo eso ocurra casi como si fuera una obra teatral. Ese es lo ideal y se idealiza, por ejemplo, en las películas de juicios. Ese es un escenario perfecto, ¿no? Donde se inicia la audiencia y se van atendiendo los distintos puntos para que se desahoguen las pruebas, se dice en términos jurídicos. Es decir, si alguien presenta una prueba de fotografías, bueno, pues que ahí las tiene que llevar. Si se va a verificar un peritaje de si se disparó desde un arma o no, una bala, ahí tiene que verse y el perito puede ser repreguntado, digamos, si el perito dice que sí hay indicios de que el presunto responsable disparó, el defensor de este enjuiciado puede interrogar al perito para ver si realmente es consistente su peritaje, etcétera. Esa es la idea de una audiencia perfecta de juicio oral, que no debe suspenderse, porque entonces también se puede contaminar con una serie de elementos que no estuvieran adecuadamente previstos para el desarrollo de esa audiencia. Bien, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, prevé una serie de circunstancias en las cuales es posible suspender esa audiencia. No las leeré todas, hoy tendré que hacer alguna lectura de leyes, pero para poner un ejemplo, si tiene que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado o porque se requiera una inspección de un lugar al que hay que asistir, bueno, ese sería un caso en el que ni modo, hay que suspender un poco la audiencia para que se realice esa tarea, o que no comparezcan los testigos, los peritos, los intérpretes. Esa es una razón por la que frecuentemente se suspenden las audiencias. Y la ley prevé, incluso aquí lo dice, que para hacer comparecer a quien deba ir a una audiencia, incluso puede realizarse coactivamente por medio de la fuerza pública, cosa a la que se acude pocas veces, por lo menos no es una práctica reiteradísima que se use este esquema
que es de última instancia, porque se supone que la gente que debe participar ahí tendría que estar. Pero bueno, el caso es que hay varias circunstancias que están previstas en la ley, no las leeré todas, los voy a aburrir, es un ejemplo nada más. Pero ¿qué dice aquí? La esencia del problema era este. La audiencia de juicio, esa audiencia, podrá suspenderse de forma excepcional, ojo, por un plazo máximo de 10 días naturales. Eso dice. Bueno, eso dice la primera parte del artículo que regula esto. Y en el caso que analizó la Corte, resultó que no se había cumplido con ese plazo de 10 días. Pero además debo hacer esta aclaración. La Suprema Corte previamente, en una decisión de las, como se dice ahora, la extinta primera sala, la que ya no existe, de hecho había realizado algo que a mí me parece que no es lo ideal, que fue cambiar los términos de la ley y prácticamente interpretar que donde la ley dice días naturales, es decir, consecutivos, no importa si es sábado, domingo, día festivo, se cuentan consecutivamente todos los días. Y eso tiene el sentido de que no se pase mucho tiempo en la suspensión o esté suspendida mucho tiempo la audiencia. Bueno, pero ¿qué pasa? Y ahí es donde les digo que el legislador mete la pata. Es que no se está legislando con la debida acuciosidad, con el cuidado. Fallan dos aspectos. No hay, me parece, suficientes diputados abogados con sólida formación que revisen lo que se está haciendo con un sentido jurídico. No de quedar bien con causas políticas, de que si le quieren meter un término que es muy famoso en cierta área de las teorías, no, si eso no va a servir en términos concretos para una definición jurídica, se echan a perder las leyes. ¿Qué pasó con esta disposición? Que en el mismo artículo, al final, dice que es posible que se haga una modificación. Déjenme ver dónde está esto. Cuando uno quiere mover las cosas con facilidad, no se mueven. Ustedes tienen idea por qué las máquinas tienen como un sexto sentido y resulta que lo que yo ya tenía aquí previsto simplemente no lo puedo mover. Ah, ya lo pude mover. Dice al final de ese artículo: el tribunal, nótenlo bien, parece muy técnico, pero es muy confuso en el fondo. Dice, el tribunal de enjuiciamiento, ese tribunal que está conociendo, que está realizando la audiencia, ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. ¿Qué han hecho los teóricos? Decir, es que aplazamiento es una cosa y suspensión es otra. Bueno, vamos a admitir eso. Entonces el aplazamiento es a lo mejor, vamos a ir a comer, ¿no? Se aplaza y al rato le seguimos. La suspensión tiene otro sentido por las razones concretas que la ley dice, como las que expliqué. Y luego continúa. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. ¿En qué quedamos? ¿Qué quiere decir esa ley? Es posible hacer una interpretación que tenga sentido, que es decir, no se considerará suspensión si la audiencia está caminando y se atraviesa el fin de semana, lo cual tampoco debería ser, porque la idea es que sea continua la audiencia. Pero esa me parece que era la intención del legislador, decir, bueno, no se estimará suspensión si no hay una de las causas específicas para suspender el hecho de que llegue el sábado y el domingo. Bueno, pero ¿qué hizo la Suprema Corte? De ahí se tomó y dijo, ya ven, hay dos interpretaciones ahí porque no queda claro. Por un lado, ahora sí que es casi cantinflesco, ¿no? Por un lado se está diciendo que los días son naturales, uno tras de otro, pero luego dice que no contarán los días del fin de semana. Yo entiendo qué quiso decir el legislador, pero introdujo una confusión que dio pie para que la Suprema Corte estableciera una jurisprudencia diciendo que los días, aunque la ley dice naturales, son hábiles. Bueno,
La verdad es que de todos modos hay un problema más de fondo, porque no se gana mucho con que se cuenten 10 días en vez de naturales, que no sé si empieza un lunes la cuenta, pues va a acabar los 7 días de la semana y luego lunes, martes y miércoles de la semana que entra. En cambio, si son hábiles, van a ser los 5 días de la semana que empezó el lunes y los 5 días de la siguiente semana. No se resuelve el problema de que se pueda decir que mejora la situación de que no se interrumpan demasiado las audiencias, pero algo más grave. ¿Cuál es la consecuencia de suspender una audiencia de acuerdo al propio código? Que si no se cumple con los 10 días, sean naturales o sean hábiles, y por eso lo extendieron tantito a los hábiles, entonces todo lo actuado durante la audiencia es nulo. Habrá de declararse nulo todo lo que ya se había hecho. Resulta nulo y hay que volver a empezar desde el principio. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Se supone que los plazos son para cumplirse y se supone que si dijo el legislador 10 días es porque quiere que no se extienda eso demasiado. Pero si la consecuencia de que no se cumplan los 10 días es volver a empezar desde el principio, pues entonces en vez de lograr la rapidez de la justicia, se está prolongando más. Y ese es un problema de la ley. Debería cambiarse esa parte. Algo tiene que hacerse para que de verdad los plazos se cumplan. Porque si resulta que los vamos extendiendo, entonces, ¿para qué le metimos a la propia Constitución plazos para resolver asuntos, por ejemplo, en materia de impuestos, en el artículo 17, o se reforzó el tiempo en que deben resolverse los juicios penales, diciendo que en caso de que no se resuelva, por ejemplo, si se tiene que extender más de un año el juicio que se esté haciendo a una persona por una determinada penalidad, entonces se le tiene que avisar al Tribunal de Disciplina Judicial. Quiere decir que se quiere, por un lado, ser más rígido, aunque se cumplan los plazos, si bien también se tiene que entender que puede haber situaciones excepcionales y eso tendría que ser supervisado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Se acaban de reforzar también o mejorar los plazos en la ley de amparo. Bueno, si estamos haciendo eso, es para que se cumplan los plazos. Pero viene otro problema. ¿Qué hacemos si no se cumplen? Y ahí yo creo que entra también la idea del Tribunal de Disciplina Judicial, porque los jueces están obligados a cumplir esos plazos y la ley dice 10 días y si ya la Corte se los extendió tantito a que sean hábiles, pues tiene que cumplirlos. Miren, los jueces son muy exigentes, particularmente los jueces de amparo, para pedir que otras autoridades cumplan los plazos y reciben amenazas. Yo como servidor público, bueno, sufría, si 3 días tiene para mandarnos tal cosa y si no, bueno, bien, van a venir las brujas por usted. No, tanto no se llega, pero bueno, hasta amenazas de arrestos dictan los jueces si no cumplen las autoridades administrativas con sus disposiciones. Y esos funcionarios no pueden decir, oiga, tengo mucho trabajo, fíjese que no alcancé a resolverlo hoy. No, no, tienen que cumplir. Y si no, vienen multas y hasta amenazas de arresto o arrestos. En cambio, el juzgador en general está por encima de eso. Cuando no cumple los plazos, dice, es que hay mucho trabajo. Pues sí, entonces tiene que actuarse ahí ahora con este nuevo Poder Judicial. Hay que reforzar el cumplimiento de los plazos y en eso tomar medidas administrativas. Y tampoco se vale que no digan que porque no hay dinero para resolverlo, tienen que encontrar la manera, así como le hacen los funcionarios del sector administrativo, encontrar la manera de cumplirlo. Y si no, debería de haber sanciones también. Si no cumpliste este plazo, hay sanción. Ahora, ¿hubo de veras alguna razón por la que no fue posible? También ahí el Tribunal de Disciplina Judicial podría calificar y entonces no pedir que se empiece todo desde el principio, pues ya que se siga donde estaban, porque de todas maneras, si se contaminó el material probatorio o las alegaciones que se tuvieran que hacer por
cosas que hayan pasado durante ese tiempo de suspensión de la audiencia, no se va a resolver tampoco cuando empieza de nuevo. Tendría que encontrarse un mecanismo primero para que se cumplan los plazos. Segundo, para que si no se cumplen haya verdaderamente una disciplina e inclusive sanciones. Y en casos excepcionales, pues que se encuentre una manera de permitirlo, pero sin que ello implique tener que retroceder todo desde el principio. Y habrá que también los legisladores ver cómo resuelven eso. Si dijeron naturales, entonces que aclaren. Naturales son naturales, punto. Nada de que pueden ser hábiles. Cambien la parte final del artículo y determinen que en todo caso los días sábado y domingo cuentan como parte de la continuidad de la audiencia, si eso fue lo que quisieron decir. Y si no, que refuercen las posibilidades de que las audiencias realmente se cumplan en el tiempo que está previsto, si queremos en serio que se agilice la impartición de la justicia, particularmente de la justicia penal. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión de En Análisis.